¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Alejandro Ponce y el día de hoy quiero comentar con ustedes una nota y un comunicado de prensa que se publicó el 26 de febrero de 2019. Primero en una nota de El Financiero con el título Hacienda detecta posible lavado de dinero en una universidad pública por 150 millones de dólares. Aquí hace alusión a un comunicado de prensa de la Unidad de Inteligencia Financiera, en donde el comunicado de prensa, que está en la página de internet de Hacienda, dice: la UIF anuncia acciones de prevención y detección de lavado de dinero en contra de una universidad pública estatal. Esto es el comunicado UIF número 02-2019. Y dice el comunicado: el pasado 22 de febrero, la UIF recibió un reporte proveniente del sistema financiero en el que se alertó de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre de una universidad estatal. El sistema financiero reportó la realización de depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países: Suiza, España, Reino Unido, entre otros. Dentro de los movimientos más relevantes se detectó que el centro educativo recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza. Por los anteriores hechos, la UIF procedió de forma inmediata a realizar un procedimiento de bloqueo de las cuentas bancarias de la universidad en mención y ha atendido la petición de una agencia internacional que ha solicitado colaboración al respecto. Bien, en esta nota del Financiero dice que la Secretaría de Hacienda dijo que no puede revelar el nombre de la universidad señalada de posible lavado de dinero por razones de debido proceso. Sin embargo, en una nota publicada en un medio electrónico el 27 de febrero dice que algunos medios de comunicación afirman que se trata de la Universidad Veracruzana, pero Hacienda no quiso confirmar esa información por razones de debido proceso. Lo cierto es que no se sabe si fue o no la Universidad Veracruzana o alguna otra universidad pública estatal, pero nosotros tenemos constancia de que la Universidad Veracruzana desde el 2008 ha adquirido comprobantes que amparan operaciones inexistentes. Hay un oficio que se emitió el 15 de julio de 2015 en donde el SAT le dirige este oficio a Inteligencia en Dirección de Negocios, IDN, en donde le dice que los comprobantes que emitió en 2008 amparan operaciones inexistentes. En primer lugar, para quienes no saben quién es Inteligencia en Dirección de Negocios o IDN, IDN es el padre de todos los que venden facturas actualmente. Si tú ahorita conoces o platicas con alguien que vende facturas o, como ellos le llaman, estrategias fiscales o planeación fiscal, y tú observas el árbol genealógico de ese despacho, te vas a dar cuenta que el dueño de ese despacho o el fundador de ese despacho trabajó en IDN, trabajó con Sergio Castro López, y hasta ellos lo dicen con orgullo, ¿no? El fiscalista del despacho, él aprendió con Sergio Castro, él aprendió en IDN. IDN es un despacho que lo único que hizo fue vender estrategias agresivas de evasión fiscal, las cuales son perfectamente detectadas por el SAT y por Hacienda. Prueba de ello este oficio dirigido a IDN, en donde desde 2015 le dicen que sus comprobantes definitivamente amparan operaciones inexistentes después de haber seguido el procedimiento del artículo 69B del Código Fiscal, en donde a IDN le notificaron que la autoridad presume que no tiene personal, no tiene activos, no tiene infraestructura, no tiene capacidad y además no está localizado en su domicilio fiscal. Y como IDN no desvirtuó esas presunciones de la autoridad, entonces se tiene que definitivamente sus comprobantes amparan operaciones inexistentes. Y aquí en este oficio viene la lista de todos los clientes de IDN en 2018. Son aproximadamente 200 contribuyentes a los que IDN le emitió comprobantes, y uno de ellos es Universidad Veracruzana, con RFC UVE 450101FM9. En este oficio no dice cuál es el valor de los comprobantes que IDN le emitió a Universidad Veracruzana. Lo único que dice es que la Universidad Veracruzana está entre sus clientes. Y bueno, ya dijimos que IDN es el despacho de estrategias de evasión fiscal más grande que ha habido. Bueno, quién sabe si el más grande, pero sí el
el que dio origen a todo esto. De hecho, en diciembre de 2018, el SAT publicó un comunicado de prensa que se titula: por investigación y querella del SAT, la PGR ejercita acción penal contra Sergio Castro López, evasor fiscal. Sergio Castro López es uno de los principales evasores del fisco y conocido transgresor de los derechos de los trabajadores. Y aquí en el cuerpo de este comunicado de prensa dice: Castro López es uno de los pioneros de la implementación en México de esquemas fiscales agresivos. Uno de los que más utilizó es el denominado esquema de sociedades cooperativas. Entonces, bueno, si la Universidad Veracruzana fue cliente de Sergio Castro López de IDN, pues sí es muy probable que la Universidad Veracruzana pues tenga movimientos sospechosos en donde probablemente hay lavado de dinero, porque el lavado de dinero se da cuando los recursos que se utilizan son de procedencia ilícita o son producto de una actividad ilícita. Y la emisión de comprobantes que amparan operaciones inexistentes y el uso de comprobantes que amparan operaciones inexistentes es un delito equiparable a defraudación fiscal. La defraudación fiscal es una actividad delictiva y entonces los recursos producto de esa defraudación fiscal son recursos ilícitos y eso es lavado de dinero. Es por eso que la Universidad Veracruzana, sea o no sea la de este comunicado de prensa de la UIF del 26 de febrero de 2019, pues lo cierto es que ha utilizado recursos de procedencia ilícita porque ha recurrido a esquemas agresivos de evasión fiscal. Pero bien, puede ser la Universidad Veracruzana o puede ser cualquier otra universidad pública, porque aquí, por ejemplo, tenemos otro oficio, este es del 1 de junio de 2019, en donde el SAT también le comunica a un contribuyente que se llama Proveedora de Bienes y Servicios Pelumosa que sus comprobantes amparan operaciones inexistentes. Y en este oficio encontramos, aquí sí hay una relación de no nada más de los clientes de este contribuyente a quienes les emitió comprobantes que amparan operaciones inexistentes, sino que viene la fecha de cada comprobante, el importe de cada comprobante y desde luego a quién se lo emitió. Y aquí en este oficio encontramos que hay 104 comprobantes emitidos en 2013 a Universidad Autónoma de Puebla. Estos comprobantes suman un total de 19.783.630. Pues probablemente 19 millones no es nada comparado con los 150 millones de dólares que dice la UIF que detectó en transferencias de Suiza a una universidad pública estatal en México. 150 millones de dólares son 3,000 millones de pesos. Y por eso decimos que los comprobantes de operaciones inexistentes que recibió la Universidad Autónoma de Puebla por 19 millones, pues no son nada comparado contra 3,000 millones de pesos. No obstante, bueno, este es un contribuyente que le emitió facturas o comprobantes a la Universidad Autónoma de Puebla. Puede haber otros muchos contribuyentes que también le emitieron comprobantes a la Universidad Autónoma de Puebla y por montos también de varios millones de pesos. Porque lo cierto es que, bueno, en las universidades públicas hay muy malos manejos, mucha corrupción, mucho desvío de recursos y prueba de ello es otro oficio que tenemos aquí del 25 de agosto de 2014 en donde se le dice al contribuyente Covisa Comercializadora que sus comprobantes amparan operaciones inexistentes. En este oficio, este contribuyente le emitió comprobantes en 2012 y 2013 a la Universidad Autónoma del Estado de México. En 2012 los comprobantes fueron por 41,215,000 pesos y en 2013 los comprobantes fueron por 29,133,000 pesos. En total casi 70 millones de pesos. Pero nuevamente, Covisa Comercializadora seguramente fue uno de los varios contribuyentes que le emitieron comprobantes de operaciones inexistentes a la Universidad Autónoma del Estado de México. Y aquí, bueno, solo vemos 2002 y 2013, pero seguramente es una práctica que tuvieron en los demás años previos y posteriores. Entonces,
lo cierto es que cualquier universidad pública puede ser la que haya recibido esas transferencias de 150 millones de dólares provenientes de Suiza, y pues lo pudo hacer dentro de una estrategia fiscal. Desde luego, el dinero que viene de Suiza, pues de alguna manera tuvo que llegar allá, y probablemente fue a través del uso de algún esquema de evasión fiscal como los que implementaba IDN o como los que implementan cualquiera de los despachos que han nacido de IDN. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? El sistema financiero mexicano, los bancos detectan que llegan transferencias de miles de millones de millones de dólares, de miles de millones de dólares, y eso es algo inusual. Esa es una operación inusual porque no existe una justificación para que una universidad pública estatal esté recibiendo transferencias de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias en Suiza, en España, en Reino Unido y otros 22 países. Eso es lo que dice el comunicado de prensa. Entonces, como el banco no encuentra una explicación para eso, emite un reporte de operación inusual, un reporte en 24 horas, esto fue el 22 de febrero, y entonces la unidad de inteligencia financiera, al recibir ese reporte, analiza esa información y ordena la suspensión de actos y operaciones con esa universidad estatal. Los bancos reciben esa orden y deben de manera inmediata suspender actos, servicios y operaciones con esa universidad pública estatal. Lo que tiene que hacer la universidad pública es desvirtuar que hay un posible lavado de dinero, que los recursos pueden ser de procedencia ilícita, y esto es demostrar que los recursos tienen un origen lícito. Entonces tienen que explicar por qué recibieron esos recursos de esas cuentas en Suiza, qué hacían allá esos recursos, cómo llegaron allá, cuál es el origen de esos recursos, para que entonces ante la unidad de inteligencia financiera quede aclarada esta situación y saque de la lista de personas bloqueadas a esta universidad pública estatal. De no hacerlo, bueno, la unidad de inteligencia financiera podrá formular una denuncia por probable lavado de dinero, desde luego recabando todos los elementos, toda la documentación, toda la información, y entonces la universidad y quienes participaron en esos esquemas, pues tendrán que enfrentar un proceso por probables operaciones con recursos de procedencia ilícita por lavado de dinero. Esperamos que la unidad de inteligencia financiera realmente formule la denuncia, que la Fiscalía o la PGR integre la carpeta de investigación, que se judicialice, que se lleve el proceso penal y que se sancione a los responsables, porque es una vergüenza que se desvíen miles de millones de pesos que se supone que deben estar destinados a la educación. Aquí hablamos de 3 universidades: Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Puebla, Universidad Autónoma del Estado de México, pero seguramente pudiéramos encontrar a muchas otras universidades que están en esta situación, en donde compraron comprobantes que amparan operaciones inexistentes por cientos de millones de pesos, si no es que miles de millones de pesos, como el caso que aquí se está comentando. Y es una vergüenza que ese dinero, en lugar de haberse destinado a la educación, se haya enviado a otro país, a Suiza, a España, a Reino Unido, y que hoy lo quieran regresar pues para hacer quién sabe qué con ese dinero, ¿no? Porque si se va a destinar a la educación, ¿por qué no se destinó en su momento? ¿Por qué se envió para allá? Una universidad pública no tiene por qué andar enviando el dinero a cuentas bancarias en otros países. Una universidad pública tiene que utilizar el dinero en ese momento en la educación. Para eso está la universidad pública y para eso está su presupuesto, no para que ande mandando el dinero a otros países. Entonces esperamos que realmente las autoridades encargadas de la investigación, de la detección, de la denuncia y del juzgamiento del lavado de dinero hagan su trabajo, y que no sea puro rollo lo que dice el presidente todas las mañanas, en el sentido de que se va a acabar la corrupción y que nadie por encima de la ley y que nadie al margen de la ley. Queremos ver que realmente se haga uso de las facultades que tienen las autoridades y se sancione a las personas
que desvían este tipo de recursos. La unidad de inteligencia financiera sabe perfectamente cuál es la universidad y cuáles son todas las universidades y dependencias públicas y todo que hacen uso de estos esquemas para desviar recursos. Sabe quiénes son las personas físicas responsables, porque sabe quiénes firmaban los cheques, quiénes tenían acceso a las cuentas en el portal de internet del banco, sabe a dónde se fue ese dinero, sabe en qué cuentas ha estado, sabe quién lo ha gastado, quién lo ha utilizado, quién ha dispuesto de él, quién se ha beneficiado de él. Entonces, lo único que tiene que hacer la autoridad es usar esa información que ya tiene para formular denuncias y para llevar procesos por lavado de dinero. Entonces, esperamos que de verdad se haga para que no continúen estas situaciones y que las personas que se vieron beneficiadas sean responsables. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Puebla, que hizo esta compra de facturas millonaria en 2013, salió un rector que se llama Enrique Agüera Ibáñez. Él fue rector hasta marzo de 2013 y en marzo de 2013 lo sustituye a Esparza Ortiz, se me fue el nombre ahorita. Ellos dos estuvieron en 2013. Si los dos son responsables de esta compra de facturas, los dos deben de vincularse a proceso y ser condenados a las sanciones respectivas, porque resulta que aquí Enrique Agüera Ibáñez hasta fue candidato o precandidato a un cargo público, cuando él puede que sea responsable de un desvío millonario de esa universidad. Y este otro señor, Esparza Ortiz, parece que también tiene sus aspiraciones políticas, pero no es posible que se permita que esas personas que han desviado recursos en cantidades millonarias, recursos que estaban destinados a la educación y desde luego a favorecer a jóvenes estudiantes, pues ahorita se beneficien de esos recursos para su provecho personal. Entonces hacemos ese llamado y estaremos al pendiente de ver qué sigue pasando con este tema. Gracias por acompañarnos, nos vemos en un siguiente video y estén atentos porque próximamente daremos informes del nuevo libro que acabamos de publicar y que muy pronto estará a la venta. Gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.